Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy mejorando. Voy como analizando cómo puedo hacer esto mucho más claro, con palabras mucho más sencillas. A ver si este video queda mucho más concreto. Bueno, vamos a empezar. En este diálogo socrático que hemos estado analizando a lo largo de todos estos videos, nos interesa entonces la consideración interna de este diálogo, porque Foucault entra en un párrafo en una discusión de la temporalidad de acuerdo al discurso de Sócrates, ya que en este diálogo, además de la importancia del término que nos incumbe, que es la inquietud de sí y el preocuparse por sí mismo, además en este texto podemos ver un diálogo que incluiría toda la temporalidad de Sócrates como tal, desde muy joven hasta muy tardío. Entonces entra en una discusión. Entonces para toda esa discusión y dice: en este diálogo socrático nos interesa entonces la consideración interna, es decir, el contenido, que consta de preguntas sobre lo que es gobernar, la justicia y luego la felicidad de la ciudad. Diálogos que terminan normalmente sin una salida o sin una respuesta positiva. Después de este atascamiento, podrán ver cómo se precipita bruscamente una concepción del autoconocimiento. O sea, ¿qué se llega después de todo este diálogo con Alcibíades y Sócrates? Pues al autoconocimiento, de este autoconocimiento como reconocimiento de lo divino. Y como explicaba yo en el video anterior, la mirada que cuida de sí la localizan a través del alma, ¿no? O es localizada bajo estos términos, y que para poder engendrar a través de un maestro la inquietud de sí, que veíamos la diferencia de un profesor y un maestro, porque el maestro es el que desinteresadamente se preocupa por la inquietud de sí en su alumno o de la persona que está frente a él. En el alma, o sea, la inquietud de sí, vamos a leer otra vez, la mirada que cuida de sí, porque preguntábamos en el texto anterior, ¿dónde se localiza la mirada? Si está el sujeto que actúa, ¿dónde está esa mirada de la conciencia? Y entonces la localizan en el alma. Para poder engendrar a través de un maestro la inquietud de sí, el alma tendrá que fijarse no en un ente igual, sino tendrá que poner su mirada en algo superior, en lo divino, o en el caso de las Alcibíades, en un concepto superior como es la justicia. Como veíamos, él no dice me voy a ocupar de mí, me voy a ocupar de mí mismo, la preocupación de mí mismo, sino voy a preocuparme de la justicia. Entonces está fijando su mirada en algo mayor, en un concepto divino. Divino porque es algo superior de lo humano. A partir de este texto se puede observar el desarrollo del concepto de la inquietud de sí y su desarrollo a través del tiempo. O sea, es fundamental. En el primer tiempo podemos ver en el Alcibíades cómo la inquietud de sí es un imperativo para los burgueses que quieren gobernar. Es decir, es un privilegio y deber de los gobernantes. De ahí es interesante ver la generalización de este imperativo para casi todo el mundo. Y casi porque quienes pueden ocuparse de sí deben tener capacidad, tiempo, cultura, etc. Yo creo que cuando dicen capacidad hablan de capacidad económica, sobre todo, o sea, sobre cierto estatus. Se trata de un comportamiento de élite. Y aunque los estoicos lo promulgaban abiertamente al público en general, en realidad ocuparse de sí para poder ser una práctica en y para la gente, será para la gente con características de privilegio antes mencionadas, es decir, gente que tiene capacidad, tiempo, cultura, etc. y un estatus, ya que como dijimos se trata este concepto de personas que tengan el tiempo para hacerlo. Habrá que recordar que esa misma generalización va a tener un efecto de limitación. ¿Por qué? Ya que ocuparse de sí mismo
tendrá como sentido y meta hacer del individuo que se ocupa de sí mismo alguien distinto con respecto a la masa, que son precisamente las personas absorbidas por la vida de todos, absorbidas por la vida de todos los días. Podemos concretar la idea en esta frase. A ver, ocuparse de sí mismo hará de estas personas que se ocupen de sí mismos alguien diferentes a la masa. ¿Qué es la masa? Pues las personas absorbidas en la vida todos los días, es decir, la clase trabajadora, los que no tienen tiempo, los que no tienen capacidad, cultura, o sea, por eso es élite y la clase trabajadora, ¿no? Entonces, podemos concretar la idea en esta frase. Ocúpate de ti mismo, mientras y claramente solo puede ser efectuado por una élite moral y por quienes son capaces de salvarse, ¿no? Hay dos cruces de éticas. Acá ocupa un término que yo honestamente no conocía. Dice clivajes éticos. Foucault haciendo referencia, o sea, Foucault hace referencia al decir clivajes a una disociación de éticas. Por un lado, la élite cultivada y el aprendizaje a consecuencia por la práctica de la inquietud de sí. O sea, acá lo concreto muy bien para que quede claro. Es decir, el imperativo generalizado de ocúpate de ti, la imposibilidad de hacerlo a quienes no cuentan con ciertos privilegios y la élite cultivada por sus privilegios, diferenciándose aún más de estas personas, de la masa, de esas personas que no cuentan con el tiempo para hacerlo. Hasta aquí con esta parte de la misma clase. Vamos a seguir con los videos. Les dejo una pregunta para que la reflexionen. ¿Ustedes creen que esto sigue siendo actual o les parece un texto antiguo que ya no es vigente en nuestra actualidad? Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Hasta pronto.